Ciclo de máquinas térmicas de vapor. Bueno, los primeros ciclos de vapor empezaron a tomar empuje a finales del siglo XVIII y eran utilizados básicamente para propulsar bombas de desagote, bombas de presurización de fluidos, entre otros, ¿sí? Con el paso del tiempo y las mejoras sobre esos ciclos de vapor o sobre esas máquinas de vapor, se pudo lograr la impulsión de locomotoras, impulsión de buques y en pequeña escala la generación de energía eléctrica que fue masificándose con la invención del regulador de Watt y otros dispositivos con los cuales se lograron altos rendimientos para aquel entonces en ciclos de vapor. Ahora bien, para comenzar a hablar de ciclo de vapor debemos tener en cuenta el famoso ciclo de Carnot, el cual tenemos dibujado en este diagrama temperatura-entropía, donde lo podemos representar por 4 transformaciones, ¿sí? Una primera transformación a temperatura constante T sub 1 y presión constante, que es la presión de vaporización, ¿sí? T sub 1 representaría la temperatura de la fuente caliente. Luego tenemos una transformación 2-3, ¿sí? Que es una expansión con una caída de presión desde la presión de vaporización hasta la presión de condensación, alcanzando un valor de temperatura T sub 2, que sería la temperatura de la fuente fría de nuestro ciclo de Carnot, ¿sí? Luego tenemos una transformación que es una condensación, ¿sí? Entre el punto 3, 4 a temperatura constante, o sea, es una transformación isotérmica que alcanza un valor final de vapor húmedo con un título mayor a 0 y menor a 1, claramente. Y por último tenemos una compresión a entropía constante para elevar la presión del fluido desde la presión de condensación hasta la presión de vaporización. Estas presiones están representadas, como ven, en rojo y línea punteada por a lo largo de las correspondientes isobaras. Ahora bien, este ciclo de Carnot, si quisiésemos construir una planta que pueda reproducirlo, sería una planta tal que para la transformación 1-2 tenemos un dispositivo tipo caldera en el cual se le entrega calor a la masa de agua líquida, ¿sí? A la temperatura de saturación, como vemos aquí. Entonces lo que se va a producir es el cambio de estado de líquido saturado a vapor saturado. Ya con el vapor saturado en el punto 2, para hacer la transformación 2-3, lo que vamos a poder implementar es una famosa turbina de vapor, en la cual entra el fluido, hay una caída de presión desde la presión de vaporización a la presión de condensación, ¿sí? Con la consecuente obtención de un trabajo en el eje de la turbina proporcional al salto de entalpía, ¿sí? Entre los puntos 2 y 3. Bien. Una vez que finaliza la expansión, esa masa ya es vapor húmedo, tiene un título menor a la unidad, ¿sí? Esa masa de vapor se le extrae calor en un intercambiador de calor, se le extrae calor Q2 en un intercambiador de calor para que realice la transformación a temperatura T sub 2 constante hasta el punto 4. Esa condensación la llamamos una condensación parcial, ya que no se alcanza la
el estado de líquido saturado, ¿sí? Ahora bien, para hacer la transformación 4.1 podemos suponer un compresor el cual recibe trabajo del medio para comprimir esta masa de vapor húmedo, que es una mezcla de agua saturada, de agua en estado líquido saturado y agua en estado vapor saturado, ¿sí? Lo comprime y en esa compresión aumenta la presión desde la presión de condensación hasta la presión de vaporización con una variación de temperatura, de entalpía y de título. Esto es un dato no menor. Bien. Hacer un equipo que extraiga, o sea, un dispositivo de válvulas y cañerías que extraigan la proporción justa de masa de vapor, masa de líquido, para introducirlo en un compresor, el cual tendría que tener un diseño tal que a medida que va comprimiendo va variando su geometría para compensar el aumento de la masa líquida hasta llegar al valor de título 0, 100% líquido saturado, ¿sí? Sería un equipo de extremada complejidad, lo cual son dos puntos negativos para materializar el ciclo de Carnot. La condensación parcial, el sistema que extrae la proporción de masa agua líquida y masa de vapor para ser comprimida hasta llegar al punto 1. Esos dos aspectos se han estudiado y la primera medida que se toma, ¿cuál es? La de establecer un ciclo de Carnot, no deja de ser un ciclo de Carnot, con dos isotermas, dos transformaciones a temperatura constante y dos transformaciones a entropía constante, ¿sí? Para cerrar un ciclo. Donde lo primero que apreciamos es que la condensación es total, ¿sí? El punto 4 que estaba acá se trasladó a este nuevo punto 4, pero ya tenemos un título 0, 100% líquido saturado. Ahora bien, una vez que tenemos líquido 0, en nuestro compresor se tendría que dar la siguiente transformación. Debería aumentar la presión a valores de presiones exorbitantes, ya que como sabemos todas las presiones básicamente siguen, las isobaras de presión siguen la línea de líquido saturado hasta llegar a la temperatura de saturación y luego dirigirse a temperatura constante hacia la línea de vapor saturado. Entonces un punto de presión aquí sería un punto de presión extremadamente elevado, que a su vez esa masa de líquido debería entrar a una caldera, que en la caldera se debería dar un fenómeno de expansión a temperatura constante con una adición de calor que, llegado a un punto, debería producirse el cambio de estado a temperatura constante, pero ya con una presión constante, sin variación de presión como en esta parte del proceso, ¿sí? Aquí que, salvado el punto de la condensación parcial por una condensación total, Rankine decide resolver el inconveniente que tenemos a causa de nuestra máquina compresor para hacer la transformación 4.1. Se le ocurre reemplazarlo por una bomba, ¿sí? Una bomba. ¿Qué hace una bomba? Una bomba eleva la presión de la masa de agua líquida desde un valor inferior a un valor superior, ¿sí? Bien, ese aumento de presión es tal que no hay variación de temperatura, ¿sí? Ni variación de
entropía prácticamente. Entonces vamos a tener un ciclo TS, que es un ciclo de Rankine, con este formato, ¿sí? No, perdón, nos adelantamos. Con este formato. Bien. Aquí lo que podemos apreciar es que continuamos teniendo en el área A nuestro ciclo elemental de Carnot, pero se introduce este área B, ¿sí? En donde tenemos las transformaciones que se describen a continuación. La transformación 2.3 es la expansión en la turbina. Es la expansión en la turbina, la misma que teníamos en el ciclo de Carnot. Después, la condensación total 3.4 a la presión de condensación hasta alcanzar la línea de líquido saturado. Una vez que tenemos la línea de líquido saturado, se le eleva la presión a ese fluido, ¿sí? Pasamos de la isobara de presión de condensación, saltamos a la isobara de presión de vaporización, ¿sí? Con esa presión de vaporización, vemos prácticamente que entre los puntos 4 y 1, como les decía, no hay salto de temperatura significativo, no hay variación de entropía significativa, pero ya estaríamos ingresando en la caldera, ¿sí? ¿Para qué ingresamos a la caldera? Para, con adición de calor a presión constante, aumente la temperatura hasta llegar a la temperatura de saturación para esa presión de vaporización, y continuando adicionando calor hacemos lo que se llama el cambio de estado, ¿sí? Me refiero a que el agua pasa del estado de líquido saturado a vapor saturado. Luego hace la expansión en turbina, la condensación total, con la bomba elevamos la presión, pasamos de una isobara a la otra isobara de presión, de ahí ingresa la masa de líquido a la caldera, recibe calor, aumenta la temperatura hasta llegar a la temperatura de saturación, ¿sí? No hay aumento de presión porque la bomba no es que siga aumentando la presión del fluido, sino que ya lo aumentó. Una vez que llegas a la temperatura de saturación, si seguís entregando el calor, haces el cambio de estado. Entonces ahora nuestro dispositivo caldera podemos considerar que cumple dos funciones, una de un precalentamiento inicial y la otra función sería la del cambio de estado, ¿sí? Bien. Este ciclo Rankine, ¿sí?, va a tener un rendimiento térmico proporcional a la fracción que hay entre el trabajo útil sobre el calor recibido, ¿sí? El calor recibido del medio del sistema en este caso es Q1 y el trabajo útil va a ser la diferencia entre el trabajo que el sistema entrega al medio pero el que debo consumir del medio, ¿sí? Entonces nos queda la expresión de rendimiento, trabajo de la turbina menos trabajo en la bomba sobre Q sub 1. Considerando que estas bombas, llamadas también bombas de alimentación, consumen una energía muy inferior a la energía propia que se genera en la turbina por el salto entálpico, podemos despreciar el trabajo de la bomba para el cálculo del rendimiento y obtener una expresión de rendimiento del ciclo de Rankine igual al trabajo de la turbina sobre el calor Q sub 1, ¿sí? Ahora bien, el trabajo de la turbina, ¿sí?, va a ser proporcional a menos la variación de entalpía, asumiendo que nuestra turbina es adiabática, ¿sí? Entonces, si caracterizamos esa expresión, obtenemos que el trabajo de la turbina va a ser igual a menos m delta h o bien m por
H2 menos H3. La entalpía a la entrada de la turbina menos la entalpía a la salida de la turbina, ¿sí? Y el calor Q sub 1 va a ser proporcional a la variación de entalpía, siempre aplicando los conceptos del primer principio, sistema abierto, régimen variable, ¿sí? Régimen permanente, perdón. Entonces, el calor va a ser proporcional a la masa por la variación de entalpía H2 menos H1. La entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada, ¿sí? Bien. Habiendo conocido la expresión de rendimiento, lo que debemos analizar qué es lo que pasa al introducir este área B en un ciclo que está conformado por un ciclo de Carnot encerrado en el área A más un nuevo área B, ¿sí? Bueno, básicamente lo que sucede es que el área B la podemos suponer compuesta por ciclos, infinitos ciclos de Carnot de misma temperatura de fuente fría, fíjense que la fuente fría sigue siendo la misma, pero distintas temperaturas de fuentes calientes, ¿sí? Cuanto más subdividimos esta zona, más temperaturas intermedias tenemos y más ciclos elementales tenemos. Y estos ciclos son ciclos elementales de Carnot de bajo rendimiento. ¿Por qué? Básicamente, si nos paramos, por ejemplo, en este ciclo que está pintado acá, ¿qué tenemos? Un ciclo de Carnot que tiene una temperatura de fuente fría T sub 2 y una temperatura de fuente caliente T sub 1, T sub I, perdón, menor que T sub 1, ¿sí? Entonces, si nosotros nos focalizamos en el ciclo en el área, tiene un rendimiento del área A que va a ser igual al rendimiento del ciclo de Carnot, que va a ser igual a 1 menos T2 sobre T1, ¿sí? Lo que venimos trabajando siempre. Ahora bien, si estudiamos un ciclo elemental de Carnot dentro de todo el área B, podemos decir que el rendimiento va a ser 1 menos T2, porque la fuente fría es la misma, sobre T sub I. Y esa T sub I oscila entre T2 y T1, ¿sí? Si esa T sub I aumenta, a medida que aumenta el rendimiento. ¿Hasta dónde? Hasta su límite máximo, que es T1. Cuando llegas a T1, llegas a un rendimiento de B igual al rendimiento de Carnot, que sabemos que es el máximo rendimiento que podemos obtener de una máquina térmica que opera entre esas dos fuentes de calor. Ahora bien, esto que está acá lo tacho porque ya es el ciclo Rankine, ¿sí? No es el ciclo de Carnot el que estamos viendo, es el ciclo Rankine. Entonces, lo que les decía, que el rendimiento de cualquier ciclo elemental de Carnot dentro del área B va a ser menor que el rendimiento del ciclo elemental de Carnot encerrado en el área A. Entonces, lo que estamos introduciendo son lo que estamos introduciendo en el diagrama TS son ciclos elementales de Carnot de menor rendimiento que el ciclo de Carnot. Por lo tanto, el resultado final va a ser que el ciclo completo o el ciclo de Rankine tiene menor rendimiento que el ciclo de Carnot, ¿sí? Bien. Una vez que conocemos el ciclo de Rankine, conocemos las modificaciones que hay que hacer en una planta real para poder cumplir o llevar a cabo todas las transformaciones del ciclo de Rankine, lo que hacemos es ver qué mejoras podemos implementar, ¿sí? Y básicamente hay dos mejoras que podemos hacer, ¿sí?
Si nos focalizamos en un ciclo de Rankine dibujado acá en color negro entre los puntos 1, 2, 3, 4, una primera mejora sería aumentar la presión de vaporización, o sea, trabajar a una temperatura de fuente caliente mayor que la temperatura T sub 1, ¿sí? Entonces nuestro ciclo pasaría a ser el ciclo que está en azul, ¿sí? 1, 2', 3', 4, 1 nuevamente. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Que la expansión se va a dar en un valor de vapor saturado tal que al concluir se termine en un punto de título menor, o sea, la expansión va a finalizar en un vapor húmedo de menor título que en el punto 3, ¿sí? O sea, aumento la presión de vaporización, aumenta la temperatura de saturación. A medida que va aumentando la temperatura, lo que vamos viendo es que vamos a alcanzar un título 1 en un valor tal que cuando se inicie la expansión, esta terminará en un valor de título menor, ¿sí? ¿Qué problema nos trae eso? Nos trae básicamente el problema de que a menos título, más cantidad de masa de agua líquida hay sobre la masa de vapor. Y las turbinas están preparadas para que el fluido de trabajo que hace la expansión básicamente sea vapor. Esto tiene un límite. Ese límite es tal que si trabajamos con un título menor de 0,85, la turbina se dañaría. Entonces, si bien una mejora para un rendimiento siempre es aumentar la temperatura de la fuente caliente, acá nos encontramos el limitante de que disminuye el título y puede dañar la turbina, ¿sí? La otra mejora radica en disminuir la temperatura de la fuente fría, ¿sí? O sea, condensar a una temperatura menor. Ahora bien, para que tengan una idea, una condensación a una temperatura, a una presión atmosférica, es una condensación que se va a dar a 100 grados, ¿sí? El agua cambia de estado a los 100 grados cuando se trabaja en una isobara de una atmósfera, ¿sí? Nosotros hervimos agua a 100 grados en una pava, entonces a 100 grados también vamos a condensar a presión atmosférica. Y por lo general, nuestra fuente fría vamos a asociarla a un río, al agua de un mar, que tiene unos 20 grados. Entonces, desperdiciaríamos mucha capacidad de condensar al condensar a presión atmosférica. ¿Por qué? Porque estaríamos intercambiando calor con un fluido a 20 grados, pero haríamos una condensación a 100 grados. Entonces lo que se hace es, dentro de los condensadores, se hace vacío, se trabaja con presiones por debajo de la presión atmosférica para poder condensar a temperaturas menores a la temperatura de saturación adiabática para una atmósfera, ¿sí? Y poder sí aprovechar más la capacidad de condensación que tiene la fuente fría. Bueno, con eso aumentamos el área, aumentamos el rendimiento del ciclo, claramente, ¿sí? Entonces, basta con hacer vacío para aumentar el rendimiento del ciclo. Basta con aumentar la temperatura de la fuente caliente para aumentar el rendimiento del ciclo. Pero tenemos el problema de la disminución del título. ¿Eso cómo lo vamos a compensar? Lo vamos a compensar con el famoso ciclo de Rankine con sobrecalentamiento, ¿sí? Ciclo de Rankine con sobrecalentamiento. ¿Bien? ¿Qué es el sobrecalentamiento? El sobrecalentamiento básicamente es
En nuestra caldera lo que veníamos haciendo era tomar la masa de agua líquida que estaba a la presión de vaporización. En nuestra caldera entregamos calor, le entregamos calor a nuestra caldera para qué. O sea, le entregamos calor a nuestro fluido para que dentro de la caldera se precaliente y se produzca el cambio de estado, ¿sí? Ahora, si seguimos entregando calor a presión constante, podemos subir la temperatura por esa isobara hasta un valor de entalpía mayor, hasta un valor de temperatura mayor, ¿sí? Y con eso lograr un aumento del salto entálpico, de la posibilidad de salto entálpico, ¿sí? Entonces vamos a necesitar una turbina más grande, ¿no? Ya lo que estamos viendo es que teníamos un ciclo elemental de Carnot A, que le introdujimos el área B para hacer el ciclo Rankine. Eso hace que el rendimiento sea menor, pero ahora le introducimos un área C con ciclos elementales de Carnot con temperatura intermedia mayor, con lo cual el rendimiento va a poder mejorar, ¿sí? Muchas veces el sobrecalentamiento se lleva a cabo con los gases de escape de la combustión inicial que se utiliza para precalentar y hacer el cambio de estado. En realidad, básicamente, se aporta calor directo para el cambio de estado y con los gases de escape se desvía a tubos para precalentar y sobrecalentar, ¿sí? Entonces, la bomba la seguimos teniendo, pero ahora lo que hacemos es modificar nuestra caldera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos básicamente nuestro ciclo de Rankine con sobrecalentamiento, en donde vamos a tener la transformación 1-2, 1-2, masa de agua líquida, pasamos a masa de agua gaseosa, ¿sí? Líquido saturado a vapor saturado. Dentro de la misma caldera, ¿sí? Le ponemos a continuación de lo que sería el domo de caldera tubos para que el vapor circule a presión constante, le adicionamos más calor para que aumente su temperatura a presión constante hasta llegar al punto 3, un punto que es vapor sobrecalentado, ¿sí? Sobrecalentamiento, vapor sobrecalentado. Esa masa de vapor sobrecalentado ingresa a la turbina, tenemos la expansión que finaliza en el punto 4, ¿sí? Con un título levemente menor que la unidad. Luego condensamos a temperatura constante, ¿sí? En forma total, llegamos al punto 5. Ese condensado lo toma la bomba de alimentación, la cual recibe trabajo del medio, o sea, es impulsada básicamente por un motor eléctrico en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces se presuriza nuevamente el agua, entonces pasamos de la isobara de presión de condensación a la presión de vaporización, entregamos calor, ese calor que recibe la masa de agua líquida hace que se caliente a presión constante. Cuando llega a la presión de saturación, ese calor que seguimos agregando hace que en la masa de agua líquida haga la transformación de cambio de estado. Una vez que cambia de estado a vapor saturado, ese vapor ingresa a un haz de tubo, sigue recibiendo calor y ese calor que recibe hace que se sobrecaliente obteniéndose una masa de vapor sobrecalentado que vuelve a entrar a la turbina, ¿sí? Entonces, en resumen, vimos el ciclo de Carnot, sus imposibilidades, el ciclo de Rankine para salvar las imposibilidades del ciclo de Carnot, ¿sí? Dimos una explicación del rendimiento del ciclo de Carnot, explicamos el concepto de introducción de ciclos elementales de Carnot de bajo rendimiento. Hablamos de dos posibles mejoras,
que son la de aumentar la temperatura de la fuente caliente o disminuir la temperatura de la fuente fría. Una la salvamos haciendo vacío en el condensador para aprovechar más la capacidad de condensación que pueda llegar a tener una fuente fría, ya sea el mar, ya sea un río. Después vimos que la mejora del aumento de temperatura de la fuente caliente trae aparejado el problema de que el título empieza a disminuir al finalizar la expansión, que no es conveniente para la turbina, y para eso está este famoso ciclo de Rankine con sobrecalentamiento, con lo cual se trabaja iniciando la expansión de la turbina con vapor sobrecalentado, logrando títulos más próximos a la unidad al finalizar la expansión. Eso es todo.